Bueno, buenos días, por decir algo. No sé si os fijáis cómo está todo el cielo, que está... Bueno, estamos casi a mediodía, hasta el sol está tapado, ¿no? Bueno, ahora aquí en Galicia estamos sufriendo muchísimo tema de los incendios y tal. Vengo a traerles agua aquí a las vacas de arriba, que deben andar ahí por el medio de los eucaliptos, que les tengo ahí un rulo que no lo tocaron y les puse ahí otros dos y no las veo, deben estar bebiendo en las fuentes entre los eucaliptos. Pero es alucinante, estamos casi a mediodía y parece que está todo nublado, pero es humo de... Ya, sabes, aparte que huele a humo que tira para atrás. Hay muchísimos incendios ahora en Galicia, pero como veis estamos aquí donde tengo las limusinas aquí de arriba, que es una zona alta, que como huele a humo, que apesta, todo nublado, es un desastre, tanto económico como medioambiental, como un desastre, un desastre. Hay que andar retrasado por el mundo para andar, un peligro, para andar plantando fuego por ahí, que bueno, hay cada personaje, vaya peligro. Tanto para las personas, para 4 gatos que quedamos aquí en los pueblos, como para los animales, la ganadería, las plantaciones forestales, todo. Y por lo menos siempre digo, no hay como que se está hablando mucho, que no es que entienda mucho, pero bueno, para 4 gatos que quedamos aquí en los pueblos es muy complicado trabajar cada vez más en los pueblos y la gente se pregunta por qué se va la gente de los pueblos, pero bueno, por mucho tema burocrático y mucho estilo de estas cosas que bueno, que es un desastre, y creo que en España, en el resto de España pasa todo igual. Hay incendios aquí en Fonsagrada, por eso hay este humo tan apegado aquí a Castro Verde, y en Ourense me parece que sabe Dios cuántas hectáreas llevan ardidas, me parece que mitad de Ourense ya debe estar ardido, es exagerado. En Coruña este año también, mis padres están en Pontevedra, creo que también hay una zona que arde, bueno, un desastre, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nada, se me acababa el short, pero bueno, es lo que digo siempre, que dicen mucha... No es que, a ver, no sé cómo explicarlo, pero mucha culpa de los incendios, no... Creo que está... ¿sabes? Está empezando a ser un negocio para mucha gente el tema de los incendios y no es que falte medios ni brigadas, en mi opinión, ni brigadas, ni medios, ni aviones, ni helicópteros, que bueno, eso creo que hay un negocio ahí por el medio exagerado. Que lo que falta es gente que vive en los pueblos, que se trabaja en las tierras, que se tengan limpio, que te dejen tirar un árbol sin andar pidiendo miles de permisos, que te dejen preparar un monte para una finca sin esperar un año y pico como nos hacen esperar para cambio de cultivo, que te dejen, básicamente que te dejen trabajar como han trabajado mis abuelos, mis padres toda la vida, pero cada vez esto es peor. Y aún estamos en una zona, Castro Verde, una zona algo productiva, pero si te vas a la zona de Ancar y todo, y donde empiezan los parques nacionales y toda esta mierda, cada vez ni leña los... Conozco a uno que venía conmigo en el bachillerato que tenía leña en los montes y árboles tirados al lado del río, bueno, que son de su propiedad encima, pero está como en red natura o parque natural tal cual, tenía que comprar leña picada. Esto es un show, una película, y ahora nos preguntamos por qué arden igual 20.000 o 14.000 hectáreas y por qué cada vez los fuegos son más tal, que hay que mejorar la jornada laboral de la gente, de los bomberos y tal, que no digo que no, ni de los aviones, pero bueno, se ve que se hace más con prevención que con después, ¿sabes? Más vale prevenir que curar, siempre me lo dijeron en casa, pero esto no hay quien lo entienda. Dijo un vecino aquí, más cabras en los montes y menos cabrones en el gobierno, y tiene razón. Es un desastre como está esto. No te dejan trabajar, cada vez la gente hay menos en los pueblos. Ahora este año encima ha llovido mucho, que parece que ha llovido mucho, pero vino un junio muy seco. Hay mucha hierba seca ahora alta en zonas que están abandonadas, y eso es combustible para el incendio, que es terrible. Pero no se ve, y gente joven, 4 gatos que estamos aquí, queremos trabajar y hacer algo, y siempre con permisos, problemas,
todo burocracia, todo pagar tasas, todo te pagas, lo digo muchas veces, hay que pagar aquí para vivir en los pueblos, trabajar en los pueblos hay que pagar hasta por cagar, es alucinante. Hay que pagar por todo, que dicen que es una vida idílica vivir aquí en los pueblos, es una mierda, que esto es cada vez peor, que toda esa base de pagar y a vivir bien 4 personajes que vienen aquí a ver cómo tienen las cosas y punto más. Los que trabajan en el campo, complicado, cada vez más complicado. Bueno, pues nada, os voy a hacer un resumen porque bueno, me lío, puedo hacer un vídeo que vamos a ver aquí el otro lote de vacas que hay aquí en los hilos, pero bueno, que es algo, no me gusta andar hablando por hablar y andar diciéndolo, ¿sabes? Decir lo que tienen que hacer los demás y supongo que hay gente mucho más inteligente que soy yo y tal, pero bueno, todo lo que he aprendido lo he aprendido aquí de mis padres, de gente mayor del pueblo y tal, y esto no estaba como hace unos años, así que esta es la parte 3 y el final el resumen porque me lío, puedo hacer un vídeo, pero bueno, que se puede hacer mucho más, o sea, no solo en España, pero por Galicia, aldeas, como que se decía aldeas de mosaico, ¿vale? Que es un típico de aldea, la aldea, tierras de cultivo, pastizal, castaños, robles, ¿sabes? Árboles autóctonos, después en el monte lo que viene siendo pino, eucalipto, forestal, que todo el mundo puede ganar, pero alrededor del pueblo mínimo una distancia de casi 1 kilómetro más, que no debería haber una gran masa forestal de pino, eucalipto como está pasando ahora aquí en Galicia, que es un desastre, que aparte de que cinda esa masa forestal fuera de gente del pueblo, pero hay aquí mucha masa forestal de eucalipto tal, de gente que especula con fincas, de gente que ahora vive en Coruña, Madrid, Lugo, por ahí. Bueno, en Montecubeira hay una parroquia ahí que se hizo concentración, hay fondos de inversión, en Castroverde hay fondos de inversión que compraron fincas forestales para plantar eucaliptos. Este es un circo, aquí no hay un descontrol, hay un plan de ordenación aprobado en Castroverde que no se hace cumplir, cada uno hace lo que le sale de los cojones, porque después aquí gracias a Dios no suele arder porque es una zona muy buena de producción forestal y agrícola y no interesa que arda, que si no, bueno, ya te diría yo si arde o no. Y esto, pero bueno, en mi pueblo, como veis, estamos rodeados de árboles, que como arda, aquí quedamos todos, quedo yo, a mi familia, los animales, las vacas ahora por las fincas, los cierres, todo. Un desastre, no hay por dónde escapar, deberían abandonar todo y nada. Es una pena ver, muy triste ver que muere gente, que arden animales, y no es solo económicamente, que no es solo pensar en dinero, pero es fastidiado perder tanto animales que tienen tanta razón de vivir con una persona, que es fastidiado, y morir quemado no debe ser la mejor muerte, ¿sabes? Y nada, un desastre que, bueno, un abandono total de los pueblos, es alucinante. Parece que como si no interesada vivir aquí al fin y al cabo, joder, pues ya podía grabar un vídeo, pero bueno. Nada, grabo esta parte cuarta y no grabo más porque podía grabar un vídeo. Ya lo vais siguiendo por el short, pero bueno, que voy a llegar aquí a las limusinas. Pero bueno, que se debería haber una gestión del territorio mucho mejor, porque eso lo podéis mirar vosotros, que es público el tema, la inversión que se hace todos los años. Siempre la miro, me gusta saber en qué se gastan los impuestos. Solo miro Galicia, pero bueno, se puede mirar el resto de España, supongo, las otras comunidades será parecido aquí a Galicia, pero pueden mirar lo que se invierte en extinción de incendios. Aquí en Galicia son millones de euros, es exagerado, y lo que cuesta pagar un incendio, exagerado. Eso es todo carísimo, ya despegar un avión de esos, hay una empresa en Valencia de estos de los hidroaviones que son amarillos y naranjas y tal, que son hidroaviones de estos, que son despegar, creo que eran 25 o 30.000 euros, es exagerado, eso es todo carísimo. Por eso digo que vale más la pena invertir, que no es porque sea joven aquí, pero vale más la pena invertir dinero público en gente que se quiera quedar en el campo y gestionar el territorio, no es que te den ayudas, pero por lo menos que te dejen trabajar, que no molesten tanto, que te dejen tirar para adelante y ser algo ambicioso en la vida, porque es alucinante la pila de trabas que te ponen, que bueno, son leyes que los que te las ponen, al fin y al cabo son funcionarios que hacen cumplir su trabajo, que dirás, tienen que cumplir su trabajo, pero bueno, viene todo de arriba, de Europa, de un jaleo. No todas las zonas somos iguales,
no todo España es igual, no es lo mismo Galicia que Andalucía que Extremadura, hay otras propiedades, otras fincas y otro monte y otro, es alucinante. Y al fin y al cabo, no sé qué piensa comer, cada vez somos más en el mundo, no sé qué piensa comer la gente, sobre todo los que son de ciudad, estaría preocupado, porque los que somos de pueblo, tendrás más o menos dinero, pero siempre tienes que comer, porque una lechuga la tiras en el suelo tal, y le regas algo, un tomate, un cerdo, una vaca tal, y lo crías y puedes ser autosuficiente. La gente que vive entre hormigón lo veo más complicado. Y al fin y al cabo aquí en España, en Europa, se producen productos de muy buena calidad, tanto carne, verduras, fruta, pesca, bueno, todo lo mejor, que nos exigen inspecciones seguido, nos tienen apretados, y después viene comida de fuera, que después le provoca, como pasó ahí, fredes que venían del Sáhara, que no sé, bueno, que estaban regados con aguas fecales, que provocaron ahí diarreas bueno, no sé qué enfermedad traer, bueno, y bueno, que no se mira nada, estándares, calidades en los otros países, y aquí nos aprieta de mala manera, la gente se aburre, y no me extraña que quede todo abandonado. Y nada, ahora mismo seguramente es mucha culpa de 4 retrasados que plantan fuego, pero bueno, puede ser un rayo, como por ejemplo la Serra Culebra tal, y arder todo. Y es como se gestiona la naturaleza con un incendio y volver a empezar de nuevo. Pero bueno, hay gente que muere, hay que tener cuidado, así que nada, vamos a seguir trabajando, ¿verdad?